Voy a presentar al moderador del segundo panel. El tema del segundo panel es cómo prevenir y combatir malas prácticas en los arbitrajes comerciales. El moderador es el doctor Huáscar Ezcurra, quien es socio del estudio Bullard Falla Ezcurra Más, y miembro muy activo, con muchas buenas ideas y aportes en nuestro Consejo Superior de Arbitraje. Huáscar, entonces te dejo el Hola, uso de la palabra. Marianela. Gracias, Marianela. Bueno, primero, mil gracias por la invitación a ti, a la Cámara de Comercio de Lima, a este simposio internacional. Un gusto estar con tan buenos amigos de Perú y de todo el mundo reunidos por esta vía. Tenemos un panel que yo anticipo va a ser muy interesante. En primer lugar, por la calidad de los panelistas. Tenemos 3 panelistas de lujo que hoy día nos acompañan con experiencia local e internacional. Y vamos a tratar el tema, o vamos a buscar responder a la pregunta, de cómo prevenir y combatir malas prácticas. Y para responder esa pregunta, hemos invitado a Carmen Núñez Lagos. Carmen, seguramente la conocen, pero brevemente voy a resumir su bio. Carmen es árbitro internacional, es miembro del panel de árbitros del CIADI, tiene más de 30 años de experiencia en disputas comerciales internacionales, actuando como árbitro y también como abogada. Comenzó su carrera en 1990, fue socia de Hogan Lovells en París hasta junio del 2019. Y luego Carmen decide dedicarse a tiempo completo a lo que se dedica ahora, a árbitro independiente. Ha actuado ya en más de 200 procedimientos de arbitraje internacional en representación de grupos industriales, estados, con un enfoque en procedimientos en los ámbitos de energía y de la construcción. Además de estar Carmen en la lista del CIADI, figura también en la lista de árbitros de las instituciones arbitrales más importantes del planeta, como la CCI, la LCAA, el CAS, Arbitraje Deportivo, Cámara de Milán y la AAA. Es miembro del Consejo del ICC World Business Institute y vicepresidenta del Club Español de Arbitraje a nivel mundial. Miembro de los comités de redacción del grupo de trabajo de la CCI sobre arbitraje, que involucra a estados y entidades estatales, y el grupo de trabajo de la CCI sobre procedimientos de arbitraje de emergencia. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí contigo. Y ahora vamos a Rolando. Rolando Izaguirre, gran amigo, destacado árbitro peruano, sin duda de los mejores árbitros en nuestro país. Rolando es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresado de la maestría de Derecho con mención en Derecho Civil de la Católica, árbitro integrante de los centros arbitrales más importantes del país, la CCL, la PUC, AmCham, CENONAR, Cámara de Comercio de Piura, Sociedad Peruana de Derecho de Minería, Petróleo y Energía, entre otros. Y actualmente, y ya son muchos años haciéndolo, Rolando es también miembro de la Defensoría del Asegurado. Así que un gusto tener aquí a Rolando también para que nos comparta sus experiencias. Y finalmente tenemos también a otro abogado y árbitro muy reconocido a nivel de la región. Me refiero a Humberto Sáenz Marinero, buen amigo, gran abogado, gran árbitro. Humberto es abogado por la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador. Es magíster por ICEADE, FEPADE, y es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Socio hoy día de la firma Novis Estudio Legal, una firma regional presente en todo Centroamérica. Humberto ha representado en arbitrajes nacionales e internacionales, institucionales y ad hoc a empresas constructoras, compañías industriales, compañías de servicios, empresas de telecomunicaciones y energía,
instituciones financieras, instituciones públicas y gobiernos. Tiene mucha experiencia como árbitro, ha sido árbitro ante CIADI, CMAS, CRECIC, CCIT, CECAP y CESCON. Es además profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN, universidad a la que le tengo muchísimo cariño. Es profesor además de Contratación Moderna en el programa de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos a tres campeones globales del arbitraje, así que vamos a tener una conversación interesante. ¿Cuál es el plan? El plan es el siguiente. Para la pregunta que tenemos planteada, cómo prevenir y combatir malas prácticas, lo que vamos a hacer es buscar tener una conversación con ustedes. Y para esa conversación con ustedes, Carmen, Rolando y Humberto nos van a compartir en 15 minutos su peor experiencia con malas prácticas. Lo peor que han visto en su experiencia de tantos años en el Perú y en el mundo. Y nos van a compartir la experiencia, nos van a compartir cómo la enfrentaron, nos van a compartir qué resultó y nos van a compartir si volvieran a tener la experiencia cómo lo enfrentarían. Y a partir de ahí nos van a dar seguramente algunas ideas sobre cómo prevenir y combatir malas prácticas en el arbitraje. Ustedes seguramente están familiarizados con las encuestas que hace la Queen Mary University White and Case a los principales jugadores del arbitraje internacional. Y es interesante cuando uno revisa estas encuestas en los sucesivos años que se han venido publicando, que cuando se le hace la pregunta a los usuarios del arbitraje internacional sobre cuáles son las peores características del arbitraje, la respuesta básicamente es, en primer lugar, el problema de los costos del arbitraje, y en segundo lugar, como segunda peor característica del arbitraje, los encuestados se refieren al problema que genera la falta de sanciones efectivas durante el proceso arbitral a las tácticas dilatorias que a veces generan los abogados. Entonces, este problema de las malas prácticas es un problema a nivel de arbitraje internacional, reconocido así por los usuarios, y no tengo la menor duda que si en Perú tuviéramos encuestas del mismo tipo, los usuarios también pondrían en el primer lugar de los peores problemas del arbitraje las malas prácticas. De ahí la relevancia del tema y de ahí la importancia de contar con la visión de nuestros invitados. Así que sin más introducción, comenzamos entonces con Carmen. Carmen, cuéntanos cuál es la peor experiencia que has tenido y cuéntanos cómo la enfrentaste y danos tus mejores recomendaciones sobre cómo prevenir y combatir estas malas prácticas. Adelante. Pues buenos días a todos, buenos días, Óscar, y muchísimas gracias al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por esta invitación. Me habría encantado estar en persona, pero bueno, todavía estamos aquí con unas cuantas restricciones, que creo que ya pocas, y espero que desde luego el año que viene podamos por fin viajar libremente. Pues efectivamente, estaba yo pensando justamente cuando estaba escuchando a Alexis en su interesantísima conferencia, que ha hablado justamente en que tiene que haber una buena fe en la decisión de un árbitro. Y me estaba acordando de una anécdota que es graciosa, pero es terrible, terrible, terrible. Hubo un caso en el que un árbitro, que era un árbitro único, nombrado por una gran institución arbitral, cuando en pleno procedimiento, él o alguien de su equipo de marketing mandó a una de las partes una solicitud para verle quedar en un viaje que iba a hacer en un país africano. Cuando no sé cómo la otra parte se entera, evidentemente va a la institución y claro, considera que el árbitro no está capacitado para poder continuar en su función. El problema es que el árbitro ya había dado su sentencia y que estaba esta siendo escrutinizada por la institución.
Entonces nos encontramos con una sentencia que está hecha y por lo tanto todos los costes que las partes han tenido, y por otro lado un verdadero problema, puesto que no se sabe si este árbitro ha sido un fallo de su sistema simplemente de, ¿sabes? De comunicaciones y de marketing, que había decidido organizar un viaje para este árbitro y que a la par iban a haber unas personas, o no dándose cuenta, el árbitro no se dio cuenta. Y entonces lo que hizo una institución en este caso fue, me llamaron y me dijeron, ¿podrías tú encargarte de este asunto? Y dije, bueno, es una cosa muy delicada porque el laudo ya está hecho. Y entonces, bueno, lo primero que hice, evidentemente, además de leerme el caso, afortunadamente había un transcript de lo que había hecho, pero claro, yo no podía saber en qué momento el árbitro se había derrapado o no, él en su cabeza, si ese derrape había sido real o no. Entonces tuve que convocar a las partes otra vez sin testigos y sin más, puesto que es verdad que estaba todo en el transcript, pero intentar evidentemente reconducir el arbitraje hablando con las partes y viendo línea por línea cuál sería, si había podido haber algún fallo o el laudo pues tenía un sentido y era correcto y tal. Al final resultó ser que hubo que cambiar muy poquitas cosas, pues, más en relación con mi propio estilo que otra cosa, pero era correcto. El árbitro probablemente simplemente había sido un fallo de su servicio de comunicaciones o de eso, de marketing. A mí me chocó mucho aquel caso porque pensé que efectivamente era una de estas cosas que hay que tener muchísimo cuidado hoy en día, a quién se escribe y cómo se escribe, que una situación así pueda pasar. Pero volviendo también a otros casos que tú mencionabas, Oscar, que son lo que llamamos las guerrilla tactics, que yo creo que todos conocemos, que es decir, todas aquellas formas que tienen las partes unos y otras para torpedear el procedimiento, para ir poniendo trabas, para alargar los plazos, para inundar el procedimiento con documentos, para hacerlo indecible para que las audiencias no se celebren con mucha complejidad. Todas estas prácticas todos sabemos que son muy molestas, pero a mi juicio son clásicas, es decir, dependen ya más casi del tribunal arbitral y de los árbitros que puedan contrarrestar estas prácticas y no tener tanto miedo quizás al due process, paranoia que tiene todo el mundo y que hay que poner en su sitio. También es verdad que necesitamos la ayuda de los tribunales y de las cortes de los países donde vaya luego a ejecutarse el laudo o reconocerse, para que luego no se castigue, digamos, la labor del árbitro cuando justamente lo que ha intentado es cortar estas guerrilla tactics y poner a las partes en su sitio. Es uno de esos casos en que realmente necesitamos fuertemente la ayuda de los jueces. Pero también querría aportar hoy aquí otras formas de guerrilla tactics que son quizás más sutiles, pero que son las que yo creo que estamos viendo ahora y que realmente son muy difíciles de impedir. Y que plantean muchos problemas y sobre todo en términos de costes, porque al final lo que pasa es que están alargando los procedimientos. Y que son, por ejemplo, las excepciones procesales y las excepciones de fondo. Cada vez yo, por lo menos en mi práctica, estoy viendo muchísimas alegaciones de prescripción, correctas o no correctas según los casos, pero es una alegación de prescripción que son complejas, falta de arbitrabilidad, falta de la negociación previa, por ejemplo en las cláusulas escalonadas están planteando muchísimas dificultades para probar o no si hubo una negociación. Todo eso, claro, las partes lo traen al principio y evidentemente el árbitro tiene que entrar a decidir este problema ante todo, ¿no? Antes de pasar al fondo. También se está alegando muchísimo que el contrato es nulo y entonces se puede así acudir a las cortes locales. Por ejemplo, en Francia, si una parte dice que el contrato es nulo, evidentemente entonces se permite ir al juez para que decida. Eso es otro trámite, por lo tanto, que está también extendiendo muchísimo la posibilidad de que el árbitro entre a entender el fondo. Es decir, se está atacando mucho la posibilidad de la competencia del tribunal, el poder iniciar el arbitraje con todas estas excepciones y no digamos ya si poner un anti-suit injunctions, que bueno, son más raras y más difíciles de obtener, pero provocan que el árbitro no pueda. Entonces, para mí, estas tácticas dilatorias creo que son más sutiles, pero mucho más complejas, mucho más difíciles, y aquí ya no hay juez que pueda ayudar, porque si hay un tema de prescripción, si hay que entrar a todas las excepciones procesales, eso lleva muchísimo tiempo y por lo tanto costes, porque tiene que llevar al tribunal a decidir de antemano
una serie de cosas y normalmente pues, con laudos o parciales o con ordenanzas de procedimiento específicas, en fin, según. Yo estaba pensando, justamente preparando esta conferencia, ¿qué podemos hacer un poco para evitar ya sea las guerrilla taxis clásicas, que yo creo que dependen más también de la mano firme del tribunal y de no tener miedo a luego, pues si te llevan una anulación, te han llevado a anulación. Y por otro lado, estas más sutiles problemas de alegaciones previas que están entorpeciendo muchísimo la labor del tribunal. Y una de las cosas que se podría hacer es, por ejemplo, esta conferencia de procedimiento, que se establece en muchos reglamentos, por ejemplo, en la CCI, pues podría ser una oportunidad para entrar más a hablar con las partes sobre cuál va a ser la estrategia del caso y no simplemente el procedimiento, decir, bueno, va a ser tal día, usted hace esto. Intentar que las partes y los abogados transmitan al tribunal más información ya desde el principio. Para eso, claro, hace falta que las partes tengan hechos una especie de early case assessments, como hablan los anglosajones, es decir, tienen que haber estudiado el caso, las posibilidades que tienen de ganar, qué posibilidades tiene de ganar esa alegación previa, merece la pena o no en términos de costes, etcétera, si al final la van a perder de todas formas. Todo eso puede llevar a una primera posibilidad, que es que el tribunal entre un poquito más con un diálogo más cercano con los abogados de las partes desde el principio, sin evidentemente cada uno desvelar su estrategia de fondo, que es otro problema, pero sí una primera conferencia con las partes más activa. Y esto para mí es importante, sobre todo en un momento del procedimiento en el que creo que hay que establecer un diálogo entre las partes y el tribunal, que es sin duda en el momento de la exhibición de documentos, en la document production. La document production suele ser carísima, absolutamente llevada por caminos absolutamente imposibles, suele plantear muchos problemas, como ahora os contaré un caso, pero yo creo que esto se puede evitar, y yo lo que estoy haciendo ahora y funciona bastante bien, es que una vez cuando las partes están pidiendo esta exhibición de documentos, existe una conversación otra vez, una conferencia con el árbitro o con el tribunal arbitral para entender realmente la utilidad de esas prácticas, de esas pruebas que se están pidiendo una a una y ver la dificultad que tiene obtenerlas. Porque muchísimas veces el problema no es tanto la prueba en sí, que bueno, a lo mejor es verdad que sería interesante tenerla, pero el problema es que la dificultad puede ser tremenda. Y en un caso que me encontré recientemente, justamente, pues había un despacho en Estados Unidos y otro despacho en otro país mediterráneo. Y este despacho en Estados Unidos quería obtener una documentación, pero claro, iba a ser usado por su propio despacho en Europa en una prueba ante unos tribunales locales. Y claro, la parte opuesta dijo que esto no podía hacer, que no podían tener acceso a esa información. Entonces yo convoqué a las partes justamente una reunión preparatoria para decirles, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Esta posibilidad de que ustedes obtengan las pruebas que tienen, no me manden 10.000 problemas quejándose todos y a la vez pues que no se ha visto por los abogados locales. Y entonces pues sacamos una ordenanza de procedimiento que era for your eyes only, es decir, que el tribunal, la parte americana podía ver esta información y la parte local no podía obtener los documentos. Podían evidentemente entender que existen porque lo van a saber, pero no obtenerlos. Y fue una manera, gracias a poder hablar con las partes, en que llegamos a una solución práctica en vez de tener un montón de correos de unas partes y otras todos protestando y ploteando toda esta situación. Y en fin, otro de los terceros puntos ya para hablar ya termino con esto, son los procedimientos de anulación. Yo creo que cada vez hay más, cada vez estamos viendo que los arbitrajes es un procedimiento arbitral y después un proceso de anulación, que las partes lo están preparando con las guerrilla tactics, y yo creo que las partes tienen que entender, las partes y sus abogados, que esto no puede ser. Tenemos que reservar el proceso de anulación realmente para aquellos casos en que sean necesarios o que sean muy, muy obvios que ha habido un problema o una vulneración de los derechos procesales, pero mantener el arbitraje, que es, como dicen los reglamentos, es un solo proceso y se ejecuta y se cumple a posteriori. Sin más. Con esto os dejo para más cuestiones después. Muchísimas gracias, Carmen. De los varios temas interesantes que has comentado, yo me quedo puntualmente con uno. Te referías a la importancia de la conferencia de los árbitros con las partes, ¿no? Para organizar el proceso.
incluso para organizar una etapa específica como es la producción de documentos. Y yo tengo la impresión que efectivamente un trabajo activo del tribunal en esa conferencia puede ser muy importante para prevenir malas prácticas. O sea, yo tengo la impresión que el poder de los árbitros para disciplinar a los abogados y así prevenir malas prácticas es un poder que se puede ejercer persuadiendo. Y creo que la conferencia que tú mencionas y el rol activo al que te referías es precisamente un trabajo de persuasión, donde el tribunal convoca a los abogados, convoca a las partes y les dice, poniéndolo en sencillo, estas van a ser las reglas del juego y ojo, no cumplir las reglas del juego tiene consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias pueden ser reflejadas en una condena de costos o esas consecuencias pueden ser simplemente que al tribunal esto no le gusta, ¿no? Y que las partes sepan qué cosas no le gustan al tribunal, por supuesto que nos organiza a los abogados. En mi experiencia, digamos, los mejores presidentes de tribunal que he tenido la suerte de tener son aquellos que han sabido darnos a los abogados mensajes muy claros sobre qué es lo que no les gusta. Sí, yo desde luego estoy muy convencida que hay que hablar con los abogados porque creo que además hablando las cosas se entienden mejor. Yo desde luego en los casos, sobre todo en los que he sido presidente, intento convencer a las partes que lo más importante es la serenidad en los debates. Si los debates son serenos, llegaremos a una solución. El estar mandando cosas, porque al final lo único que pasa es que un árbitro puede incluso decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y entonces yo dicto sobre los documentos que tengo. O sea, que no puede ser, hay en algunos casos que es un bombardeo, es un caos, no puede ser, hay que establecer unas reglas claras. Y se podrán modificar si son necesarias, pero yo creo que se ahorra muchísimo tiempo si estas conferencias preparatorias, pues el tribunal está más cercano y los abogados también. Los abogados pueden hablar un poquito más directamente y desde luego sí, creo que la serenidad en el debate es esencial. Para todo, porque además es que los pobres árbitros tampoco tienen autoridad, no pueden hacer nada. Si al final se va el caso y es un caos, cuesta carísimo, y luego tenemos a nuestros usuarios del arbitraje que están enfadadísimos por los costos, y es verdad. O sea que yo creo que sí, que un tribunal muy proactivo puede poner orden desde el primer momento. Y desde luego, por ejemplo, cuando las cosas se complican, decir ya no aceptan ni una carta más, punto, se acabó, porque no es posible, no es posible y desde luego no puede haber dilaciones. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, ahora vamos a conversar sobre lo mismo para que nos cuente sus peores experiencias con Rolando Izaguirre. Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Huáscar? Muy buenos días con todos. Muchas gracias al Centro de Arbitraje de la Cámara por la invitación y también por el honor de compartir esta participación con destacados y reconocidos árbitros internacionales, Carmen y Humberto. Siguiendo, digamos, el programa que planteaste, creo que hay temas centrales de malas prácticas en el mercado peruano, fundamentalmente que inciden en esta percepción de que es demasiado dilatado el proceso arbitral y esto genera un costo para todos los actores. Y creo que una de las causas de dilación de estos procesos es malas praxis en el tema de presentación o ofrecimiento de prueba y en actuación probatoria. El esquema que plantea, por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Comercio es que al momento de los actos postulatorios las partes abren sus cartas, presentan cuáles son las cartas, es decir, en principio ofrecen las pruebas que tienen, no tienen la obligación de presentarlas con los actos postulatorios, pero muchas veces en el proceso, ya cuando hay actuación probatoria en trámite, muchas partes ofrecen nuevos medios probatorios que pudieron haberlos ofrecido al principio. Y ahí los tribunales se encuentran en justamente la paranoia del debido proceso entre aplicar las reglas que comúnmente aceptaron las partes, es decir, entrar con todos los medios probatorios desde un inicio y decir, bueno, se pasó la oportunidad, es demasiado tarde para presentar la prueba, o dar una flexibilidad para el pleno ejercicio del derecho de defensa
y para que en vía de anulación no se tenga un pretexto para cuestionar el laudo por no haber actuado una prueba, ¿no? Evidentemente, el estándar es de la oportunidad, es decir, la parte tiene derecho a presentar su caso y probar su caso. Y el tribunal tiene el deber de darle oportunidad para que eso ocurra. Pero el dejar probar es en una etapa. Y si la parte pierde esa oportunidad, hay que ver si la perdió por una causa que le es imputable, una causa de impericia, no conoce el proceso arbitral, una causa de negligencia, se le pasó sencillamente, o no le interesó. Entonces, el tribunal tiene que reemplazar ese defecto, y ahí hay un problema porque va a depender cada circunstancia. Puede suceder válidamente que efectivamente la parte fue negligente, sin embargo la prueba es sumamente relevante y puede cambiar el sentido del caso. Actuarla o no afecta el derecho de defensa, eso va a depender en función de qué digan los tribunales en los recursos de anulación. Normalmente la práctica, que podría entenderse una mala práctica de los tribunales, es no hacerse problema y sencillamente actuar la prueba, dar derecho de contradicción a la contraparte, volver a abrir la etapa probatoria y seguir la fiesta en paz. Pero las malas praxis no solamente se agotan en este tema probatorio, sino también ya es común y recurrente que los actos postulatorios son sumamente voluminosos. Es decir, las demandas, contestaciones están a veces en muchos casos no limitadas en su extensión. Y tenemos escritos que tienen 300 páginas, 70 medios probatorios, etc. Hay efectivamente una alternativa, que es una alternativa que plantean muchos centros de arbitraje. En el caso de la Cámara de Comercio ya se incorporó el reglamento del arbitraje acelerado, que incluso las partes pueden optar, pese a no estar dentro de la cuantía prevista para el reglamento acelerado, darle el trámite, un procedimiento acelerado al proceso, en el cual el tribunal tiene la potestad de establecer cuál va a ser la extensión de estas argumentaciones de las partes e incluso de las pruebas que se van a actuar. Lo dejo como un tema a discutir. Ese es el estándar que debería tener en principio, por regla general, todo proceso arbitral, o es la excepción, como es ahora, con un reglamento acelerado. Y el problema se da porque muchas veces, y en el medio local, uno de los motivos de anulación del laudo es esta supuesta falta de motivación o motivación aparente, fundada o alegada en que el tribunal no ha hecho caso o no ha analizado todos los argumentos formulados por la parte. Y a veces son argumentos que están escondidos, ocultos en una serie de escritos que se han presentado a lo largo del proceso. Es decir, a veces el tribunal, en algunos casos, con buena práctica, cuando va a cerrar, le da la oportunidad a las partes para que presenten un escrito de conclusiones, que no es un escrito de alegatos, es un escrito en el cual se dice: señores, presenten ante el tribunal cuál es lo central de su posición, cuál es el argumento central que quieren que el tribunal se ocupe y se pronuncie, y cuáles son las pruebas que avalan ese argumento central. A partir de ahí, en realidad, es quien traza la cancha, deberían ser las partes, y el tribunal pronunciarse. Ahora, hay que ver casos y casos. Evidentemente, cuando las partes son particulares, ambas partes ya tienen expertise en el trabajo arbitral. El problema se da cuando se arbitra cuando una parte es el Estado. Estado que alega que está desbordado por los casos que maneja, que no puede someterse al cronograma que previamente ha pactado porque tiene que pedir reprogramación, los expertos que iban a asistirlo, el personal que iba a acompañarlo, por X motivo no puede concurrir, piden reprogramaciones. En muchos casos no llegan a acceder a la documentación que ellos mismos tienen para poder sustentar su caso y aparece ex post a los actos postulatorios. Y un problema que también es sensible, dado las circunstancias de corrupción en las cuales se han imputado a procesos arbitrales en el Perú,
cabe la sospecha si es que no ha habido una colusión entre las partes para dar la ilusión de un proceso arbitral que se da en una situación de disputa de argumentos y cuando en realidad esconde un deseo de las partes de que el tribunal llegue a un resultado en función de la no actuación, de la omisión propia de las propias partes coludidas. Entonces, en esos casos también hay que valorar las circunstancias para ver hasta qué punto se puede hacer prevalecer la eficiencia con la continuidad o la rapidez y evitar la dilación, o a veces hay que tomar tiempo, tomar pausa y exigir que se cumplan las etapas de que se deje probar de la manera más laxa a la parte su caso. En cuanto a las peores experiencias que he tenido, creo que la peor fue un caso muy particular, y esto lleva a la mala praxis no de solamente de los abogados, sino la mala praxis de los árbitros. Es que estaba en un caso, sacamos un laudo en mayoría, ya habíamos tomado la decisión, ya se había redactado el laudo en mayoría, y cuando lo depositamos a la institución arbitral, el demandante tiene una epifanía, y antes que se notifique el laudo, presenta un desistimiento de sus pretensiones. La ley de arbitraje tiene un esquema en el cual cuando una parte se desiste de la demanda o retira su demanda, el tribunal tiene la obligación de escuchar a la otra parte, si se opone, escuchar y verificar si es que tiene un interés legítimo en que continúe el proceso. En este centro, que no era la Cámara de Comercio de Lima, era otro centro que después modificó su norma, establecía que el desistimiento podía presentarse hasta antes de notificado el laudo. Y el laudo se notificaba 5 días después de que los árbitros depositaban el laudo. Así que teníamos la paradoja de ya se había emitido una decisión, había un laudo en mayoría, y antes de la notificación, el demandante, por esta epifanía, no sabemos cómo se habrá enterado, que el laudo le salía en contra, retira en buena cuenta sus pretensiones. Y alegó que, de acuerdo a este artículo escueto del reglamento, no cabía ninguna objeción por la otra parte, ni más trámite que automáticamente el tribunal dar por concluidas las actuaciones. En ese caso, lo que hizo el tribunal en mayoría fue aplicar la ley de arbitraje. Es decir, si bien el reglamento establecía que podía desistirse dentro de la notificación, interpretamos que la ley de arbitraje imponía el deber de los árbitros de escuchar a la otra parte y valorar si ésta se opone, si hay un interés legítimo. Y el caso había un interés legítimo porque era un caso de ampliaciones de plazo de una obra que tenía muchos arbitrajes y donde se discutía en buena cuenta al demandante que se le otorgue una ampliación de plazo fundada en que había un error en el expediente técnico. Resumiendo el caso en síntesis, el tribunal llegó a la convicción por pericias que se habían realizado por ambas partes, después de un largo proceso y de valorar todas las pruebas, fundó su decisión en que no había tal error y por lo tanto desestimaba la ampliación de plazo. Evidentemente el demandante se enteró de esta situación y lo que quería era evitar una valoración de la situación de hecho, de la existencia o no de este error, que tenía también replicado en otros procesos ante otros tribunales. Si bien no hay un precedente, no le convenía evidentemente un pronunciamiento en contra y eso es lo que buscaba. Y por esa razón el demandado se opuso e hicimos prevalecer este esquema, desestimando este desistimiento y finalmente notificando todo, evidentemente dentro del plazo de 5 días, porque teníamos que actuar la oposición y resolverla antes de que vence el plazo por notificar, porque evidentemente si nos excedíamos ese laudo, era un laudo inválido o anulable. Esto creo es una de las malas praxis que puede haber, sobre todo también en los árbitros, en el sentido que hay muchos árbitros que confunden la independencia y son árbitros
que en el medio local se les conoce como camiseta, y a veces o en algunos casos llegan al extremo de ser árbitros topo, que informan a las partes o por dónde viene la discusión. Y esto, en mi caso, bueno, no se ha presentado en muchos casos, da lugar a recusaciones, a provocar a árbitros que consideran hostiles algún mecanismo para eliminarlos. Creo que las malas praxis se dan tanto en los abogados como también en los árbitros. Y creo que un tema que también es tema que deberían evaluar los abogados es que muchas veces los intereses de los abogados no coinciden con el interés de la parte. Me explico. A veces innecesariamente se dilata el proceso, no por una finalidad de buscar que en el tiempo no se llegue a un pronunciamiento, sino innecesariamente es un tema de costo del proceso. A veces hay un interés de los abogados que pactan sus honorarios en función de tiempo asignado. Entonces hay incentivos perversos para que muchas actuaciones arbitrales que deberían durar brevemente se dilaten innecesariamente en interrogatorios sumamente largos, inconducentes, en incidentes dentro de las propias actuaciones arbitrales, que tienen como único propósito simplemente el emitir mayor tiempo en la ocupación del proceso arbitral. Y a veces llegan a absurdo de reconsideraciones de decisiones arbitrales. Creo que el éxito y la eficiencia de un proceso arbitral depende de tres factores fundamentales. Evidentemente, de la buena fe de los abogados, de la buena fe de los árbitros, y también va a depender de la complejidad del caso. Muchos casos pueden procesarse a través de este proceso de arbitraje acelerado, donde se puede acotar etapas y donde se puede dar una solución mucho más inmediata. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Rolando. Yo te puedo hacer una repregunta, Sí. solo para que me ayudes a marcar algunas cosas interesantes que has dicho. Entonces, en base a estas experiencias tan interesantes que nos cuentas tanto con árbitros que incurren en mala práctica o abogados que incurren en mala práctica, ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta de cómo disciplinamos al árbitro que se porta mal? ¿Cómo disciplinamos al abogado que se porta mal? ¿Cuál sería la medida que tú recomendarías? Sí. La primera medida que sale, digamos, o se canta naturalmente, pero que tiene un perjuicio, es que no sanciona a los actores, digamos, a los responsables de la mala práctica, sino a la parte, es que a través de la asignación de costos, el tribunal vea y sancione la conducta dilatoria. Pero muchas veces no es la parte la que genera esa conducta dilatoria, sino son los abogados. Y ahí los tribunales no tienen sanción, sino los centros. Los centros son los que serían llamados a sancionar esas actitudes. En el caso concreto que planteo de esta epifanía del demandante, obviamente no tenía ninguna evidencia de que el árbitro en minoría fue el que le sopló por donde venía. Todos los indicios llevaban a esto, ¿no? Pero creo que ciertos antecedentes son los que ahora se manejan a través de la confirmación, ¿no? De árbitros. En el fondo yo soy un creyente que el mercado se demora, pero al final es el que depura, y es el mejor depurador. Y creo que ese es un tema central. Y otro tema que podría ser una solución sería un rol más mediador también de los árbitros en los propios procesos. Es decir, los árbitros no tendemos una tendencia a llegar a solucionar parcialmente la controversia mientras el acuerdo entre las partes, a fomentarlo. Estamos atados un poco ante esta dinámica de abogados que se contradicen y se disputan y descuartizan a sus clientes.
Entonces, muchas veces la solución del caso podría darse en un proceso arbitral con una mediación o una conciliación propiciada por el propio tribunal, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Rolando. Bueno, y ahora vamos con Humberto. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Oscar, siempre. Un gusto, siempre, sí. Contigo y Entonces, con los colegas. Cuéntanos, Humberto, tu peor experiencia con malas prácticas, ¿cómo la enfrentaste? Y si tuvieras una similar de nuevo, ¿cómo la enfrentarías? Bueno, antes que nada también reiterar el agradecimiento al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y coincidir con lo que señalaba Carmen, de que ojalá en un futuro muy cercano este tipo de eventos podamos regresar a celebrarlos de manera presencial, no solo para vernos y conversar, sino, bueno, en el caso de Perú, para aprovechar también su exquisita comida que todos extrañamos desde hace ya mucho tiempo. Pero bien, pasando al tema, no estoy seguro si voy a hacer referencia a las peores experiencias que me ha podido tocar experimentar, pero quizás sí voy a hacer alusión a dos recientes experiencias que no dejaron un buen sabor, justamente enmarcado en este contexto de lo que calificaría como mala práctica. Y voy a referirme primero a una experiencia que me tocó sufrir siendo miembro del Tribunal Arbitral, y luego a otra que me tocó sufrir siendo abogado de una de las partes. En el primer caso, siendo coárbitro en un tribunal arbitral, se trata de un procedimiento que había iniciado de manera previa a la pandemia, y en donde, digamos, el primer desafío que tuvimos y que afrontamos de manera relativamente sencilla, creo que eso fue una generalidad en el mundo del arbitraje, es que nos logramos adaptar a las nuevas circunstancias. Lo que en su momento pensamos iba a ser un desafío enorme, el confinamiento al que nos habíamos visto forzados en todo el mundo, ese desafío enorme creo que coincidiremos en que el arbitraje funcionó adecuadamente en casi todas partes y que se adecuó de manera casi inmediata a la nueva realidad. Entonces, superamos ese vacío, los arbitrajes continuaron, el procedimiento al que estoy haciendo alusión pudo continuar en una labor de coordinación que existió entre el tribunal y las partes, y ese no fue el problema. Pero el problema vino porque, por una razón ya no relacionada con la pandemia, una de las partes, en una solicitud excesiva de producción de documentos, a mi criterio, solicitó que se requiriera información a las instituciones financieras sobre el otorgamiento de unos créditos a una de las partes involucradas. El problema es que en ese país, esas instituciones financieras superaban las 50 instituciones financieras entre bancos, financieras y asociaciones de ahorro y préstamo. Dejando, porque no corresponde este tema por el momento, pero dejando de lado la discusión de si el tribunal arbitral está facultado o no a exigir información a estas instituciones, a terceros, eso fue lo que se dio en ese caso. El tribunal, yo particularmente en desacuerdo en esa decisión, pero el tribunal por mayoría decide librar oficios a estas instituciones financieras para que las instituciones financieras presentaran la documentación crediticia de una de las partes. Insisto, dejando de lado esa discusión, si el tribunal tenía o no esa facultad, yo personalmente pienso que no, pero el tribunal por mayoría decidió hacerlo. El problema es que se vino fue justamente después, y es un poco lo que yo anticipaba. La mayoría de estas instituciones financieras le respondieron al tribunal diciéndole: yo no tengo absolutamente nada que ver con el tribunal arbitral, no sé quiénes son ustedes, en mi vida había escuchado hablar de ustedes, así que no le voy a dar ninguna información a usted, tribunal arbitral. Regresamos con las partes a hacerles notar, digamos, esta dificultad que tenía el tribunal arbitral de exigirle a las instituciones financieras esta información, porque al menos el 80% de las instituciones financieras lo estaban negando. Esto ya nos estaba dilatando, estábamos hablando ya de un par de meses que nos había tomado el recibir estas respuestas. Y la parte que necesitaba de esta información insistió en esto. El tribunal, nuevamente por mayoría, decidió acudir al auxilio judicial.
y entonces acudir al auxilio judicial para que a través de los jueces se les ordenara a estas instituciones exhibir la información que estaba siendo requerida. Ahora sí que pesó el tema de la pandemia, porque los tribunales judiciales en ese país estaban totalmente cerrados. Y la respuesta que se recibió de los tribunales judiciales fue silencio absoluto. Nuevamente, nos consumimos 3-4 meses adicionales en darnos cuenta que el tribunal judicial o los tribunales judiciales de ese país no podían prestar el auxilio al tribunal arbitral porque estaban cerrados, básicamente, y estaban atendiendo solamente temas de emergencia, y nuestra solicitud de producción de documentos, o la solicitud planteada por una de las partes de producción de documentos, claramente no era una emergencia. Lo que planteo es que simple y sencillamente nos demoramos fácilmente 8 o 9 meses en una actividad que al final incluso del caso fue una actividad total y absolutamente innecesaria, de manera tal que cuando los documentos empezaron a surgir y los obtuvo una de las partes, esos documentos que empezaron a surgir no fueron utilizados en ningún momento, ni en los argumentos fundamentales de las partes, ni mucho menos en la decisión del tribunal arbitral. Un caso que nos pudo haber tomado 6 o 8 meses, nos tomó 18 o 22 meses, simple y sencillamente por una solicitud de producción de documentos que pudo haberse manejado de una manera distinta. La mala práctica, me parece a mí, en este ejemplo que estoy poniendo sobre la mesa, viene por una solicitud abusiva de producción en donde parecía que una de las partes lo único que quería hacer era incomodar a su contraria, y por una actitud demasiado permisiva del tribunal arbitral de dar continuidad a algo que desde el principio pareció que iba a ser irrelevante, en efecto lo fue en el momento de concluir el proceso, a tal grado que el tribunal ni siquiera hizo referencia a ninguno de los documentos que fueron exhibidos. Luego, al concluir, intentaré hacer una síntesis de por dónde creo que puede ser la solución a este tipo de problemas y el rol que deberían jugar algunos actores. El segundo ejemplo que quería comentarles es un caso que ya me tocó sufrir como abogado de una de las partes, pero que creo que es un problema que se está generalizando, sobre todo en contratos de construcción. Todos sabemos que en los contratos de construcción es usual encontrar cláusulas escalonadas que intentan que los conflictos que van surgiendo durante la ejecución del proyecto pues vayan pasando ya sea por un dispute board, una conciliación, un arreglo directo, para que más adelante estos puedan ser sometidos al proceso arbitral. El problema es que hay contratos de construcción, bueno, como la mayoría de los contratos de construcción, que no solo ocupan un tiempo prolongado, contratos de 24, 36 meses, más incluso, y en donde los conflictos son inherentes además a la actividad de construcción. También todos sabemos que en los contratos de construcción siempre va a existir conflictos. Una cosa es que esos conflictos se diriman en sus etapas iniciales y otra cosa es que los conflictos se diriman hasta una etapa, digamos, muy al final del contrato o tengamos que llegar al arbitraje o al juicio. Pero conflictos es algo de la naturaleza de los contratos de construcción. Pues entonces, partiendo de esa realidad, que los conflictos serán algo inherente a los contratos de construcción, creo que los problemas están viniendo por el hecho de que los conflictos que surgen desde la etapa muy inicial de los contratos de construcción están siendo llevados en etapas también muy iniciales al arbitraje. Y eso fue lo que nos pasó en este caso que les quiero compartir. Un contrato que estaba más o menos a la mitad de su periodo de ejecución, donde una de las partes, pasando por todo el mecanismo de solución de controversias que estaba previsto, decide agotar ese mecanismo e inicia un proceso de arbitraje en medio de todavía la ejecución del contrato de construcción. El problema se dio porque, bueno, inicia el arbitraje, se constituye el tribunal, se conocen, digamos, todas las reclamaciones que en ese momento tenían ambas partes, porque hubo demanda reconvencional en este caso. Se celebran las audiencias de prueba, el tribunal requiere de los alegatos de conclusión, las partes nos encontrábamos elaborando los alegatos de conclusión, y en este caso una de las partes, mi contraparte,
llega al tribunal arbitral y dice, tengo otros conflictos que vengo arrastrando y quiero entonces ampliar mi demanda arbitral. Insisto, estábamos en un momento en donde ya estábamos con los alegatos de conclusión, nos habíamos demorado 1 año y medio más o menos en llegar a esa etapa, y la contraparte dice, me faltan reclamos que incorporar. Con una paranoia que a mi juicio observó en este caso el tribunal arbitral, y luego de una ardua discusión sobre lo que permitía o no permitía el reglamento de arbitraje que aplicaba a esa disputa, el tribunal dice, es cierto, esta contraparte o esta parte está pidiendo esta ampliación en una etapa muy tardía del procedimiento arbitral, pero el tribunal arbitral quisiera conocer de todas las diferencias que existen entre las partes. Así que vamos a permitir la ampliación de la demanda. Entonces el tribunal básicamente lo que permitió fue el inicio de un segundo proceso de arbitraje en uno que ya estaba prácticamente concluyendo, con un agravante. La contraparte que hizo uso o a quien se le permitió, digamos, esta petición, desde luego aprovechó la oportunidad para rehacer su caso. Si lo que estamos discutiendo en un contrato de construcción son demoras en el proyecto y estamos discutiendo las consecuencias económicas de esas demoras en el proyecto y los costos que están asociados a estas demoras y sobre todo temas de costos indirectos, en este caso en particular, la contraparte aprovechó para rehacer lo que no había podido hacer. No había presentado, por ejemplo, un peritaje técnico durante la primera fase del procedimiento, y en la segunda aparece un peritaje técnico. Y aparece un peritaje técnico refiriéndose a eventos que habían ocurrido pues, de manera previa. Aquí, como digo, estaba yo representando a una de las partes y fue verdaderamente frustrante y sobre todo muy difícil explicar al cliente lo que el tribunal había permitido, que se hubiese montado un segundo arbitraje sobre lo que ya había transcurrido. El proceso terminó, al final afortunadamente un resultado satisfactorio, pero necesitamos 18 meses adicionales para lidiar, digamos, con esta segunda etapa, y básicamente las argumentaciones y las posiciones de las partes casi que tuvieron que arrancar de cero. Es decir, la primera parte sirvió de nada o de muy poco, con 2 problemas importantes a mi juicio. No es lo mismo cuando se es árbitro tomar una decisión a pocos meses, pocas semanas si es posible, pero pocos meses para ser realista, de haber tenido las audiencias de prueba y haber, digamos, escuchado los alegatos de conclusión de las partes. No es lo mismo, el tribunal está fresco, el tribunal está todavía con el feeling de lo que ocurrió durante las audiencias, a tener que tomar una decisión años después o muchísimos meses después. Digamos, la labor del árbitro es más fácil que se pierda, sobre todo en temas tan complejos como lo siempre la construcción, y que algunos de los alegatos de las partes no estén claros para el tribunal arbitral o se hayan olvidado para el tribunal arbitral. Segundo, evidentemente, y para las partes, el tema de los costos y esta frustración que les comento que implica el rehacer el caso y el volver prácticamente desde cero a montar un arbitraje. Ahora, esto pasa por la decisión adoptada por los abogados, que de buena o de mala fe, eso no está en discusión, pero la decisión que se adopte de en qué momento incorporar las reclamaciones en un contrato de larga duración, en donde sabemos que habrán más conflictos, si es o no conveniente llevar estos conflictos mientras el contrato ya sea de construcción o similar, esté todavía en vigencia. Si anticipamos que van a existir conflictos adicionales, será o no adecuado incorporarlos en una etapa muy inicial, eso por una parte. Y segundo, esta permisividad que no debería existir por un tribunal arbitral bajo, digamos, la justificación de que hay que respetar el debido proceso. ¿Cómo corregir circunstancias como esta? Yo coincido, creo que lo decía Huáscar y Rolando, con la necesidad que existe, y Carmen creo que también lo mencionaba, con la necesidad que existe de un diálogo abierto y continuo entre el tribunal arbitral y las partes. Esto pasa también
por un rol mucho más protagónico de los centros de arbitraje, que deben, por supuesto, no relacionarse con los asuntos de fondo que se discuten, pero que pueden tener una incidencia mucho más importante con los temas de procedimiento y llamar la atención a los árbitros en el momento que los árbitros están realizando actuaciones que inciden en la eficiencia, en la agilidad con que deben manejarse los procesos arbitrales. Por supuesto que los centros de arbitraje deben levantar, a mi criterio, la banderilla amarilla y decirle a los árbitros, hombre, estoy dándome cuenta de que aquí están generándose ciertos incidentes, están ocasionando una dilación innecesaria, considera estas y estas circunstancias para evitar esas dilaciones innecesarias, y si eso no ocurre, porque por supuesto no se puede forzar el criterio de los árbitros, ni mucho menos, pues entonces los centros de arbitraje, dentro de esas sanciones que creo que preguntaba Huáscar, pueden tomar decisiones como no designar a estas personas en lo sucesivo en otros arbitrajes que se lleven bajo las reglas de esa institución, o hasta decisiones más drásticas en aquellos centros de arbitraje que tienen el criterio de tener listas de árbitros, excluirlos a estas personas de las listas de árbitros. Los árbitros también con una actitud bastante más proactiva y sin temor de caer en estas supuestas afectaciones al debido proceso, deben recordar que si bien es cierto, los procesos de arbitraje pertenecen a las partes, pues también son las partes las que le han encomendado una labor al árbitro, y una de las labores fundamentales que se le encomiendan al árbitro es el de conducir eficientemente el proceso de arbitraje. Y por lo tanto, el árbitro también puede y está llamado a tomar ciertas decisiones que vayan en ese sentido. Yo me quedo por el momento hasta ahí, Huáscar. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Sí, yo con los temas que mencionas me quedo pensando en que es muy importante darle voz al usuario. ¿A qué me refiero? Cuando termina un proceso arbitral, si un usuario tuviera la oportunidad de llenar un formulario muy bien pensado, con preguntas muy directas y que van a lo central, y el usuario tiene la oportunidad de decir comentarios específicos sobre su experiencia con ese tribunal, comentarios específicos sobre su experiencia con esos árbitros, y esa información es información luego disponible para futuros usuarios, creo que eso contribuiría a que tengamos árbitros más cuidadosos en una gestión más eficiente de los procesos. Lo que necesitamos, en otras palabras, y lo reclaman los usuarios, uno lo ve en las encuestas nuevamente de Queen Mary, White and Case, el usuario reclama más información sobre los árbitros, sobre su performance, sobre sus antecedentes, sobre sus criterios. Con esa información promovemos más competencia, promovemos mejor gestión de procesos arbitrales y promovemos mejores decisiones al momento de conformar tribunales arbitrales. Porque me queda claro, por ejemplo, Humberto, en el caso que tú comentaste, que tú ya sabes, hoy día tienes inside information sobre a qué árbitros no volverías a proponer a tus clientes. El punto es que esa inside information llegue a más usuarios. Si logramos eso, vamos a generar una dinámica mucho más competitiva y con eso más eficiencia en el arbitraje. Ahora vamos a las preguntas. ¿Okay? Hay una pregunta, hasta el momento tengo una pregunta, la lanzo al panel, tómenla los tres o tómenla quien quisiera responder. Nos preguntan lo siguiente: ¿cómo incentivamos una mejor conducta procesal de los abogados del Estado, especialmente debido a la costumbre de cuestionar todas las decisiones del tribunal arbitral y alegar vulneraciones a su derecho de defensa para ir luego a anulación del laudo? ¿Quién se anima a tomarla? Yo. Rolando, adelante. Creo que básicamente el tema va a estar en las reglas del proceso. Cuando se establecen las reglas del proceso y están claras, digamos, cuáles van a ser las rutas a seguir, ahí
creo que es la mejor forma para ir, la palabra no quería usarla, la de domesticar, pero sí la de educar, cuál debería ser la defensa del Estado. Pero el tema en sí no es tanto durante el proceso, sino durante el trámite de anulación. Si las salas comerciales persisten en tomar estos pretextos de motivación insuficiente o motivación defectuosa como ventana para entrar sobre el fondo del asunto, siempre van a haber pretextos. Entonces, en realidad, el problema está en cuáles son los estándares que debería tener las cortes para anular un laudo, en realidad, por este pretexto de vulneración del derecho de defensa y falta de motivación. Excelente. Muchas gracias, Rolando. No sé si Humberto o Carmen quieren comentar sobre este tema o sobre todo lo que hemos conversado, por supuesto. Sobre este tema en particular, simplemente agregar que a lo que ya se mencionaba, un problema adicional que solemos encontrar en las representaciones del Estado es que hay mucho movimiento en quiénes son los representantes, es decir, con los cambios, obviamente, que ocurren en nuestros países. Perú lo ilustra adecuadamente con un número importante de presidencias en un corto plazo. Pues hay cambios, hay movimientos en el sector, ¿verdad? Hay movimientos en el sector público y hay movimientos en las representaciones también del sector público. Entonces eso se vuelve un desafío adicional porque hoy día logramos que ciertos representantes del Estado entiendan adecuadamente la dinámica del arbitraje y el hecho de que es innecesario hacer estas objeciones de manera recurrente, porque eso no necesariamente mejora su caso o no necesariamente mejora su defensa, y podemos lograrlo en un momento determinado, pero lo que ocurre es que 3 años después o 2 años después los actores son otros y hay que comenzar, digamos, con este proceso de nuevo. Por eso yo sí creo importantísimo que en foros como este, que se haga un esfuerzo adicional por incorporar a los representantes del Estado, de manera tal que se vaya dejando, digamos, un sedimento en las nuevas personas que paulatinamente se van involucrando con la representación de las instituciones estatales. Si me permites, Huáscar, añadir, Claro. Muchas veces, digamos, el incentivo para esta conducta de los procuradores o los defensores por parte del Estado es un incentivo perverso. Son conscientes de que no tiene sentido su estrategia, pero lo único que buscan es simplemente protegerse de una evaluación posterior en términos de control y de sospechas infundadas de que están coludidos o no han ejercido debidamente todos los recursos que la ley le franquea para defender al Estado. Entonces muchas veces tienen el incentivo perverso y lo hacen por temor más que por una mala praxis, bueno, no mala praxis, una mala fe, ¿no? Sí, coincido. Carmen, no sé si te animas a darnos algunos comentarios sobre o esta pregunta o los diversos temas que hemos tratado. No estaba. No, bueno, me ha parecido unos casos interesantísimos. Me parece que lo que contaba Humberto justamente es uno de esos casos que, claro, se podía haber resuelto esa situación de otras maneras, pero es verdad también que a veces es difícil para un tribunal decidir. No sé, no estoy juzgando este caso porque no lo conozco y yo creo que habría, como tú dices, unas maneras muchísimo más económicas de haber resuelto esta situación, pero es verdad que a veces los árbitros también no saben. Y yo no sé, Huáscar, si la gente, si los abogados, por ejemplo, la CCI tiene un sistema para evaluar a los árbitros, pero si eso se hace en caliente, pues personas como Humberto habrían destrozado al tribunal y habrían dicho que son malísimos. Y a lo mejor con el tiempo, pues a lo mejor surgen otras circunstancias y le habrá parecido que son mejor. Entonces tendríamos que tener esa posibilidad, pero de una manera objetiva, calmada. Sí, ese es un riesgo. Ahora, lo importante aquí sería, por eso,
que esta posibilidad sea una posibilidad que si tú la haces por tiempo largo, ya cuando tienes data de varios años, la data no miente. Ahí el abogado que contestó con cabeza caliente se va a ver claramente que es la excepción y vas a ver cuál es la tendencia. Y vas a descubrir que la tendencia es que en casos como los de ustedes, Carmen, Humberto, Rolando, van a haber usuarios que de repente los calificaron mal cuando perdieron, pero la tendencia va a ser que incluso los usuarios que perdieron los van a haber calificado bien, porque son buenos árbitros. Esas tendencias no mienten. Por eso es importante empezar a generar esa data. Sí, incluso, Huáscar, creo que, bueno, hay técnicas para medir, porque incluso se puede contrastar la respuesta del propio usuario que dice, por decir un ejemplo, una pregunta, ¿considera que se ha dilatado el proceso? Sí, los árbitros han sido sumamente tardones y sin embargo, cuando se analiza el proceso en sí, desde cuándo se interpuso la demanda y cuándo se emitió el laudo, se puede estar dentro de los rangos. Entonces ahí se puede identificar cuando esas encuestas están más bien motivadas por el resultado o el encuentro contra los árbitros, ¿no? Se pueden, pero sí creo que es un mecanismo útil o referencial, ¿no? Sí, y digamos, yo creo que más información sobre los árbitros es mejor que menos información. Creo que es así de sencillo al final del día. Bueno, nada, Carmen, Humberto, Rolando, les agradezco muchísimo. Ha sido para mí súper interesante y un honor compartir esta conversación. Y hasta muy pronto. Espero que pronto acá en Lima podamos darnos un abrazo. Muchas gracias. Será con mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Un gusto. Un abrazo gusto. a todos. Bueno, Cuídense. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los panelistas de este segundo panel y por supuesto a Huáscar por tan buena labor al moderar la mesa. Hasta aquí culminaríamos los paneles de esta mañana y nos volvemos a conectar a las 2:30 de la tarde para dar inicio al tercer panel del simposio con el tema el impacto de la inteligencia artificial en el arbitraje. Nos vemos.